nos encontramos en una nueva entrega del segmento Al Sur del Panal. Mi nombre es María José de Luca y estoy junto a mi colega y compañera María Fernanda Carvajal. Como vemos, nos encontramos con el expresidente de la República, economista Rafael Correa. Economista, muchísimas gracias por acompañarnos. Realmente para nosotros es un gusto tenerlo aquí. Bienvenido, muchísimas gracias de darnos su tiempo pues en estos días álgidos de campaña. Queremos que esta entrevista sea distendida, sincera, dialogada. Nosotros, como ustedes saben, somos un medio de izquierda y la mayoría de nuestros seguidores son de corte progresista, por lo que quizá muchísimas de las respuestas que quieran escuchar no las encuentran en los medios comerciales. Entonces, para nosotros es importante que podamos hablar del presente, de la coyuntura, pero también hablar del futuro, después de la consulta y antes de que se vaya a Bélgica. Bueno, muchas gracias por la invitación, felicitaciones a esta iniciativa tan valiosa de La Colmena, gracias a ti María José, María Fernanda. El problema es estar distendido cuando necesitamos días de 72 horas para cumplir con todo lo que tenemos que hacer, pero vamos adelante. Pero es un diálogo. Bueno, presidente, muchísimas gracias por aceptar la invitación de La Colmena. Es un gusto poder compartir con usted y también con todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales en La Colmena. Comenzamos con la parte esencial de esta entrevista, los temas de coyuntura, justamente el tema de la consulta popular. ¿Cómo van esos recorridos de la campaña? Las encuestas están indicando que ganaría el sí, pero igual el no también le está dando su pelea y tiene un alto porcentaje. ¿Qué significa justamente que la figura de Rafael Correa esté empoderada de esta campaña por el no? Bueno, los recorridos nos van muy bien. Lamentablemente hay una absoluta invisibilización y manipulación incluso de los medios de comunicación. Si vamos a marcharla con centenas de vehículos, miles de personas, una alegría popular, sacan la protesta que hizo a las 5 de la tarde con empleados del municipio, el alcalde social cristiano, con 4 carteles todos igualitos, y dicen el oro rechazó a Correa. Algo similar nos pasó en Cuenca, unas 10 personas que protestaban fuera del hotel donde daba una charla con 200 estudiantes. Afuera mismo teníamos nosotros 100 personas apoyándonos, pero no, Cuenca rechaza a Correa. Entonces no hay solo invisibilización, sino abierta manipulación de la información. Por eso qué bueno que haya medios alternativos y qué bueno que haya redes sociales, pero de todos modos es un problema. Sobre la tendencia, claro, ellos llevan 8 meses pues, de campaña. El sí empezó arriba, el no, y bastante arriba. Pero hay un desplome total, la tendencia de reducirse el sí, a subir el no, y recién empezamos la campaña. Yo llevo una semana de campaña y recién hoy día hemos empezado la propaganda en medios de comunicación masiva. Vemos ya las consecuencias de la campaña de la calle a calle, tocar puerta a puerta, en su rostro ya se lo puede observar. La garganta, el rostro. Así es, presidente. Pero ahora, ¿cuáles serían esos dos escenarios distintos? En el caso de ganar el sí, en el caso de ganar el no, ¿y qué le esperaría al país? Yo creo que a mí me gusta ser optimista, pero también soy muy realista y creo que se vienen días muy difíciles. Si gana el sí, la pregunta 3 es un golpe de Estado, eso no le dicen a la gente, le engañan, es básicamente apoderarse de todas las funciones del Estado. Cuando yo he discutido esto, por ejemplo, con el periodista Rafael Cuesta, el máximo argumento que tienen es que yo fui peor, de acuerdo a ellos. O sea, es algo infantil. No es verdad, pero así sea verdad, ni siquiera nos vamos a poner a discutir aquello. Ah, no, pero usted también se tomó las instituciones, usted también rompió la Constitución, usted también rompió los derechos humanos. ¿Qué respuesta? No, o sea, como Pinochet fue un dictador, la solución es ser 3 veces más dictador, por el amor de Dios. Nadie puede justificar la monstruosidad que la pregunta 3 es apoderarse de todas las instituciones del Estado. La pregunta 2 es regresión de derechos, es atentar contra la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la hacen hasta retroactiva, lo cual es una monstruosidad. Entonces, esas cosas son indefendibles, ¿no? Si gana el sí, este señor se apoderaría de todas las funciones del Estado, pero también pensarían a despedazarse entre ellos, porque todos pedirían parte del botín, ¿no? Que buscarán la Contraloría, que los bancos, la superintendencia de bancos, que la prensa corrupta, la superintendencia de comunicación, de todo eso se apoderan, de fiscal hasta Corte Constitucional. Entonces yo creo que independientemente del resultado, vienen días difíciles para este gobierno que yo lo veo más débil que el de Lucio Gutiérrez. El caso de Brecht fue una bendición para ellos, porque lo han utilizado muy bien, con la complicidad de la prensa, políticamente, no sinceramente en la lucha anticorrupción, sino para hacer politiquería, y con eso pues han confundido, distraído mucha gente, que la corrupción galopante del gobierno de Correa, ¿dónde estaban ellos? Pues ellos eran miembros del gobierno de Correa, o eran cómplices, o son tontos, o están mintiendo, pero han rentabilizado muy bien el discurso anticorrupción. Pero después del 5 de febrero, ya ¿qué más van a decir? Y se van a empezar, eso es lo que ha sostenido el gobierno,
un gobierno muy débil. Y después del 5 de febrero van a exacerbarse los conflictos internos dentro del gobierno y de sus aliados, los Bucaram, los Lazo, los socialcristianos, y van a empezar a despedazarse entre ellos y ver qué parte del botín les toca, si gana el sí. Si gana el no, yo creo que incluso es el principio del fin de este gobierno, porque la gente le va a empezar a exigir cuentas de que no ha cumplido absolutamente nada. Y nadie quiere que se caiga el gobierno, pese a que hay mecanismos constitucionales de revocatoria del mandato, y uno de sus causales es no haber cumplido el plan de gobierno y no han hecho absolutamente nada. Pero lo que sí queremos es que cumpla ese programa de gobierno, que cumpla por lo que el pueblo ecuatoriano votó, que deje de aliarse con lo peor de la partidocracia, que deje de intentar golpes de Estado como es la consulta popular. Justamente, presidente, usted menciona que sería un golpe de Estado el caso de la pregunta 3, que habla justamente del Consejo de Participación Ciudadana. Pero ¿será que este Consejo de Participación Ciudadana le quedó debiendo también al pueblo? Gracias, qué buena pregunta. Mira, el diseño institucional es muy bueno. Es sacar del órgano más politizado, que es el Congreso, ahora Asamblea, la designación de autoridades de control. Porque todas las autoridades de control llegaban condicionadas. El fiscal, para ser aprobado, ¿no?, para ser elegido, tenía que negociar con los diferentes grupos, y aquellos que lo apoyaban, socialcristianos aliados con Sociedad Patriótica, por ejemplo, decían, bueno, fiscaliza a todos menos a nosotros, ¿no? Lo mismo Contralor, etc. Entonces el diseño institucional es muy bueno. Que sea un consejo de representantes de la ciudadanía. Los mismos consejeros han ganado sus puestos por concurso de merecimiento, no es que nadie se los regaló, para organizar concursos nacionales de merecimientos o impugnación, etcétera, para elegir las autoridades. Y ha sido algo que ha funcionado razonablemente. El pretexto para cambiar todo es que Carlos Poli está involucrado en el caso de Brecht. Carlos Poli era contralor cuando nosotros llegamos a la presidencia y tenía un currículum impresionante. Yo no conocía a Carlos Poli, pero ahí ustedes ven la honestidad, la ética política de nuestro gobierno, pese a haber tenido una asamblea de plenos poderes constituyente, año 2007, tú fuiste asambleísta constituyente, María José, pese a tener 2/3 partes de esa asamblea, ratificamos al Contralor que había elegido el Congreso de la partidocracia, porque vimos su currículum y creíamos que era una buena persona, pese a ser de un partido opositor, Sociedad Patriótica. Pero puede ser que el Consejo de Participación en los últimos tiempos no haya funcionado bien. Para eso hay el mecanismo constitucional del juicio político. Con juicio político en la Asamblea se puede destituir a los consejeros. ¿Por qué en 8 meses, con mayoría en la Asamblea, no han destituido a los consejeros? Porque no quieren mejorar la gestión del Consejo de Participación. Quieren apoderarse del Consejo de Participación, y con la pregunta 3, solo va a estar conformado el Consejo Transitorio por delegados del Ejecutivo, y le dan competencias que no tienen la Constitución. La competencia de destituir a las autoridades que ha designado. ¿Quién entiende cuáles son las autoridades que ha designado el Consejo? En ningún lado está la información. Bueno, los televidentes de Ecuador y de América Latina que nos escuchan son todas las autoridades: fiscal, contralor, procurador, defensor público, defensor del pueblo, 6 superintendentes, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de Legislatura y la misma Corte Constitucional. Ese es el engaño. En otras palabras, con ese Consejo Transitorio, conformado solo por delegados del Ejecutivo, con competencias que no tienen la Constitución de destituir a las autoridades que designa, se van a apoderar del Poder Judicial, del Poder Electoral y del Poder de Transparencia y Control Social y Participación Ciudadana, además de la Corte Constitucional, y además de usurpar las competencias exclusivas de fiscalización de la Asamblea Nacional. Todo eso es la pregunta 3, pero la ciudadanía no lo sabe porque le manipulan las preguntas, le ocultan información. Usted mencionaba también el tema de la pregunta 2, que habla sobre la reelección. Justamente en esta pregunta sería impedir la participación de Rafael Correa otra vez como candidato a la presidencia. Bueno, en esa pregunta solo faltó mi foto y número de cédula. Gastan 60 millones de dólares para impedir la participación de un hombre, una persona en elecciones, pero aquí hay varios problemas, ¿no? Todo esto es inconstitucional, pero estamos en un país donde ya no se hace cualquier cosa, y como tiene la complicidad de la prensa calla. Si yo hubiera hecho la tercera parte de lo que ha hecho este gobierno, convocar una consulta popular sin dictamen constitucional, presentar estas preguntas abiertamente inconstitucionales, ya tendría hasta los cascos azules en Ecuador, tendría un portaaviones gringo al frente de Salinas. Aquí no pasa nada porque los medios ocultan esto. La pregunta 2, para empezar, para garantizar el principio de alternabilidad, miren la inducción, esto es prohibido, pero
no hubo control constitucional. Todo esto lo corrige la Corte Constitucional. El informe que ya estaba listo de la Corte Constitucional rechazaba las preguntas 2 y 3 por inconstitucionales. Por eso es que el presidente, al darse cuenta de aquello, que el 5 de diciembre se iba a tratar ese informe que le negaba las preguntas 2 y 3, la zapada criolla, ¿no? La viveza criolla, dice se acabó el plazo, él no lo puede decir unilateralmente, convoco directamente a elecciones, lo cual destroza pues la Constitución. Si fuera cierto que se acabó el plazo y había esperado semanas, ¿qué le costaba esperar 6 días más hasta el 5 de diciembre para que haya el correspondiente dictamen constitucional? Es porque todo es mentira, todo es trampa. No querían ese dictamen constitucional porque le negaba la pregunta 2 y 3 por inconstitucional. Parte de la inconstitucionalidad e ilegalidad es esta inducción a la pregunta. Para garantizar el principio de alternabilidad, ni siquiera existe la palabra alternabilidad, no existe tal principio de alternabilidad, la alternancia la dan los sistemas políticos. Si yo quiero reelegir al alcalde o reelijo, si no, voto por otra persona, pero es la trampa para inducir a votar sí. Yo les doy el ejemplo opuesto. Si yo preguntara, ¿está usted de acuerdo con cortar la libertad de elección y cortar el derecho a participar en el puesto de elección popular que quisiera? Todos van a contestar no. Es exactamente lo mismo que me está preguntando esta pregunta, perdón la redundancia, de manera bonita, induciendo a votar sí. Entonces, esta pregunta es inconstitucional por la inducción, es inconstitucional porque atenta a los derechos humanos, Convención Interamericana de Derechos Humanos. Aquí quiere prohibirse la postulación, porque no es reelección, reelige el pueblo. Yo decido postular, pero mi elección la decide el pueblo ecuatoriano. Es postulación indefinida, es derecho de participación. La Convención Interamericana de Derechos Humanos, que está automáticamente incorporada en nuestra Constitución, de acuerdo al artículo 417 de la Constitución de la República, esta convención en su artículo 23 de Derechos Políticos dice, numeral 1, todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades. Literal A, de participar en la dirección de los asuntos públicos. Literal B, de votar y ser elegidos en elecciones periódicas. Literal C, de tener acceso a las funciones públicas de su país. Numeral 2, la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior exclusivamente. O sea, la ley solo por esto podría limitar el derecho a participar. Por razones de edad, si soy menor de edad, nacionalidad, si soy extranjero, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena por juez competente en proceso penal. ¿Dónde dice? Este es el máximo instrumento de derechos humanos de América. ¿Dónde dice que se puede impedir la participación política porque ya ocupaste el cargo? Esto rompe la convención, pero algunas veces les interesa la Convención Interamericana y los derechos humanos, pero cuando es contra Correa, si no importa, y no es contra mí, es contra la patria. Y sinceramente, por esta pregunta, por mí en lo personal es irrelevante, o sea, yo jamás hubiera venido al país por esto, es por la pregunta 3, que es un verdadero golpe de Estado. Como si esto fuera poco, cuando es regresión de derechos, existe regresión. Cuando usted tenía derecho a elegir A, B, C, derecho a vivir en tal ciudad y la otra ciudad, y ahora solo puede vivir en una ciudad, eso se llama regresión de derechos. La Constitución establece que se requiere asamblea constituyente. Esta pregunta la negaba la Corte Constitucional, el informe que estaba listo por inconstitucional, repito. Bueno, si ustedes pueden elegir actualmente A, B, C, y después la pregunta solo va a poder elegir A y B, o pueden participar para cargos X, Y, Z, y después de esta pregunta solo pueden participar para X, Y, le limitaron pues su capacidad de elección, le limitaron su capacidad de participación, pero es obvio, es indefendible. Hay regresión de derechos y esto requería una asamblea constituyente. Pero como si esto fuera poco, que es una burla, realmente hay que indignarse, las leyes aplican para lo venidero. Yo no puedo hacer una ley retroactiva a no ser que sea favorable a las personas, porque se rompe pues la seguridad jurídica de un país. Si hace un año la multa por pasarse una luz roja era $50 y ahora hago una ley que dice que no, la pena por pasarse la luz roja es 1 año de cárcel, ustedes que ya pagan los $50 están paseando tranquilamente por su barrio, los agarro y los meto presos. Es imposible. Eso es lo que está haciendo esta pregunta. La hacen retroactiva, escondida en el anexo. En el anexo 2 dice que la ley ¿no? aplicará, aquí dice, las autoridades de elección popular que ya hubiesen sido reelegidas de la entrada en vigor de la Constitución de Montecristi,
año 2008, 10 años atrás, no podrán postularse para el mismo cargo. Cometen la monstruosidad de hacer la ley retroactiva, no por lo venidero, todo para impedir mi candidatura. Y con esto perjudican al pueblo ecuatoriano y cerca de 6.000 cuadros dirigentes, porque esto impide la reelección del vocal de Junta Parroquial que ya fue reelecto, del presidente de la Junta Parroquial, del concejal, del alcalde, del prefecto, del asambleísta alterno, parlamentario andino alterno. Le cortan sus derechos, ¿no? Limitan sus derechos constitucionales de participación política y derechos humanos, todo por hacerle daño a Correa, y le están haciendo un grave daño a la patria. Si nos damos cuenta de todas las ilegalidades: inducción de la pregunta, atentado a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, regresión de derechos para lo cual se requiere asamblea constituyente, y por último, como si no fuera suficiente, la hacen retroactiva a la pregunta. Una barbaridad. Antes de pasar a la segunda parte, nosotros como medio progresista nos inquieta mucho que muchísimos grupos económicos poderosísimos están apoyando la consulta. Tenemos, por ejemplo, el otro día escuchaba a un Enrique Pita, presidente de la Cámara de Construcción, que decía, se las cantaba al presidente, digamos, clarito, decía que si no se toma, digamos, hechos o acciones oportunas en favor de una economía sólida para el país, la consulta se les va a caer. ¿Qué representa para el Ecuador que estos grupos económicos muy poderosos apoyen la consulta del gobierno? Mira, alguien dijo que algunas veces, para saber de qué lado estar, es suficiente saber quiénes están del otro lado. Nos dicen que la consulta es para luchar contra la corrupción. Entonces, ¿por qué la apoya de la Bucara? ¿Por qué la apoyan los socialcristianos? ¿Por qué la apoyan los banqueros, los más corruptos del país? ¿No? Nos dicen que continúan con la revolución ciudadana. Esta consulta fue el programa, el centro del programa de Guillermo Lasso. Él se ha proclamado el padre de la consulta, es decir, la opción perdedora. ¿Qué tiene que ver eso con democracia? ¿Qué tiene que ver con la revolución ciudadana? Usted ve la maldad, y de muchos compañeros, ¿no? Nosotros pasamos la enmienda legítimamente, constitucionalmente, 2/3 partes de la Asamblea, de postulación indefinida. Ahora ellos piensan que es un error, pero si hubiera algo de nobleza, ¿en qué les perjudica ese error? ¿A quién se ha perjudicado? O sea, si ellos querían votar por A, van a poder seguir votando por A. Pero los que querían votar por B, ahora pueden elegir entre A y B. ¿No? Es clara restricción de derechos y es clara acción política para tratar de infligir una derrota política a Rafael Correa, independientemente del daño que le hagan al país. Y lo único que une todos esos grupos de poder, ¿no? Partidocracia, de la escoria política, como Bucarán, socialcristianos, hasta el MPD, etcétera, banqueros, prensa corrupta, Cámara de Producción, es el odio hacia Correa. Independientemente del resultado del 4 de febrero, el 5 de febrero empezarán a sacarse los ojos entre ellos para repartirse el botín, si ganaron la consulta, o independientemente que la ganen, para ya tratar de proteger sus intereses, porque, insisto, lo único que los une es el odio hacia Correa. Y usted justamente da pie para la segunda parte de la entrevista, que tiene que ver justamente con esta posible construcción de un nuevo partido político y cuáles serían las perspectivas. Lo que nosotros quisiéramos saber es qué importancia usted le da al aspecto ideológico en la consolidación de la Revolución Ciudadana y de justamente la iniciación de este nuevo partido político de darse. Sí, esta pesadilla, ¿no? O sea, jamás imaginamos una pesadilla así. Pero incluso esto es una pesadilla, ¿no? En teoría de probabilidades, esto habrá sido una en un trillón. Ver que ganamos las elecciones presidenciales, mayoría de la Asamblea, y hoy somos perseguidos, calumniados, difamados, están en el poder los que perdieron, o sea, es el mundo al revés. Pero en todo caso, incluso en situaciones como esta se sacan oportunidades. Estamos los que debimos estar y seguiremos los que debimos estar siempre y vamos a continuar juntos. Acabamos de ver estadísticas, encuestas. Y cerca del 90% de la militancia de Alianza País. Antes como que se estaba confundida, ¿no? Mitad, incluso un poco minoría para mí. Ahora cerca del 90% de la militancia está con Rafael Correa, Ricardo Patiño, y un 10% de los que se dicen adherentes a Alianza País con Lenín Moreno. Alianza País es nuestra, las bases. Tenemos toda la razón, nos quieren robar el movimiento. Pero en el Ecuador actual, tener la razón es un detalle irrelevante, todo está cooptado. Y probablemente hoy
Se cumplen 11 años de la Revolución Ciudadana, 15 de enero del 2007. Probablemente el día de hoy nos quiten el movimiento país, ese movimiento que construimos con tanto esfuerzo, con tantos sueños, con tantas ilusiones. Pero será un robo más de la decadencia que se vive en estos momentos, una injusticia más de un país que ha sido secuestrado en sus instituciones, justicia, Corte Constitucional, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, y habrá que seguir adelante. Perderemos algo muy querido, las sedes, que son simbólicas, los colores, los recursos, pero continuaremos con la gente, tenemos el capital político, no podemos defraudar a esa gente y obviamente construiremos el movimiento Revolución Ciudadana. ¿En base a qué, presidente? A esas, Alianza País tiene cerca de 1 millón de adherentes, yo diría que fácilmente 800.000 están con nosotros, los principios de izquierda, pues, los principios con los que se creó Alianza País, esos sueños de la patria grande, de la patria progresista, de justicia social, de igualdad de oportunidades, de derechos, etcétera, que ha sido traicionado por el cuántico traidor, por sus secuaces, ¿no? Cuando pactan con un Bucarán y le reparten las eléctricas. ¿Pero por qué usted cree que se dio eso, presidente? Es decir, ¿qué cree usted que cerró en la selección de cuadros que haya desembocado en este escenario para Alianza País? La cabeza, Lenín Moreno nunca estuvo con nosotros, es un impostor profesional. Pero entonces, ¿por qué se lo escogió? Porque es un impostor profesional y nos engañó a todos. ¿En base a qué criterios ideológicos, por ejemplo? Bueno, él sí dijo en un momento dado que era centro derecha, ¿no? Era una persona sin convicciones. ¿Y usted ahí pero no era, ya lo ahí? habíamos propuesto como candidato, pero en todo caso se trataba de administrar un sistema. Entonces, si alguien era de centro derecha, iba a ser un poco más flexible, cambio de estilo, ceder algo de espacios, pero jamás imaginamos una traición, una deslealtad así, una verdadera contrarrevolución. Y el resto de cuadros, que ha habido muchos cuadros, no base, porque tendrán 3.000 cargos para repartir, pero no tienen 16 millones de cargos para repartir. Entonces la gente sigue con nosotros, ¿no? Algunos se vendieron ante el primer plato de lenteja, la ambición de poder, etc. Y otros se atemorizaron ante la primera amenaza, que les puso una glosa contraloría y te ayudamos si es que nos apoyas. Pero nosotros no estamos ni para ser corruptos, eso significa venderse por un plato de lenteja, ni para ser cobardes. Entonces esto nos sirve, como les decía hace un momento, para depurarnos. Alianza País creció con el poder y no todo el mundo era auténtico. Había gente oportunista, había gente que solo estaba por los cargos, por la cercanía al poder. Esto nos ayuda, por supuesto. ¿Qué proceso político de esta dimensión, por supuesto? ¿Tiene que ver con tema ideológico, presidente? Claro, con tema ideológico, pero también de valores. Porque usted tiene gente que toda la vida ha sido de izquierda, un Rol Patiño, y que viene a decir tremenda mentira que le hemos prohibido fiscalizar y por eso renunció a la Asamblea, cuando renunció a la Asamblea por problemas de salud y me pidió permiso a mí para renunciar a la Asamblea porque quería dedicarse a cuestiones territoriales. Entonces, eso no es cuestión ideológica, eso es cuestión de principios, de valores. El concepto de nobleza se les quedó en la casa, faltaron ese día a la escuela, creo. Okay. Quizás en un nuevo escenario se tomarían decisiones distintas en la posible acción de un nuevo partido. Pues, usted, predecir el futuro es imposible. Pero, ver al pasado es clarito. Claro, entonces, por supuesto que se evitarían errores, ¿no? Por ejemplo, ser más selectivos, pero insisto, o sea, las elecciones se hacían bien, pero tenemos impostores profesionales, como un Lenín Moreno. Mire lo que se hace 8 meses, lleno de halagos, el mejor gobierno del mundo, yo voy a decir, mi gobierno, el mejor ecuatoriano de todos los tiempos. ¿Cuántas obras hemos hecho extraordinariamente bien? No había una obra que fallaba, lo cual es imposible. Hombre honestísimo, trabajador por la patria. Ahora dice que llamaba a los embajadores para palanquearme, doctorado honoris causa, jefe de la mafia, hambriento de poder. Entonces usted ve que tenemos un impostor profesional, un hipócrita, y no lo detectamos a tiempo. Como última cosa, cierro rápido. Quizá no era el momento ahora en la campaña de poder reunir estos adherentes al nuevo partido político y aprovechar la efervescencia que pueda hacer y que usted esté en el país antes de que se vaya a Bélgica, digamos, uniendo a todos estos grupos que naturalmente estamos y quedamos un poco confundidos por lo que pasó. No está excluido. Es una discusión que hemos tenido en el Buró, no el Buró de Alianza País, de lo que queda, pero no está excluido, pero en principio queremos concentrarnos en la elección del 4 de febrero. Y después del 4 de febrero, dependiendo del resultado de la elección, independientemente creo del resultado de la elección, pero dependiendo de la resolución del Tribunal Contencioso Electoral, ya empezar la construcción del nuevo partido. Pero es que ahí le estamos dando la razón a la oposición. Eso debemos aprender. O sea, no puede depender toda una sola persona. Pero para eso hemos formado cuadros, para eso tenemos organización. Pero ¿y la efervescencia de ahora, presidente? Bueno, la efervescencia debe ser en base a ideales. Un líder siempre es necesario, no me voy a engañar.
pero debe haber convicción también en base a ideales, en base a principios, en base a una misión, ¿Y usted cree mantener que la revolución ciudadanía ciudadana. pueda ahora estar en esa etapa en que Yo se sí pueda creo. trabajar? Insisto, seremos menos, pero seremos más. Estaremos menos, pero seremos más. Están los convencidos de verdad, los revolucionarios de verdad. Presidente, se nos quedó corto el tiempo para conversar con la colmena, pero nosotros queremos finalizar con unas palabras. Que usted nos diga en una palabra qué significa Siempre para usted me pongo la a temblar siguiente cuando me ponen palabra. esos jueguitos. Por eso. Sobre todo cuando uno anda cansado o anda enojado, puede decir cosas que después se No, arrepiente. pero nosotros queremos comenzar con una palabra clave, revolución ciudadana, recordando hoy los 11 años. Esperanza, transformación, leyenda. Nosotros rescatamos el país. Acuérdense el país que yo recibí. El cual ave fénix resucitó de entre las cenizas. Y eso se llama revolución ciudadana. Corte constitucional, Cobardía. Julian Assange, Asilado. voto femenino, Esperanza. María Alejandra Vicuña, Decepción. democracia, Visión. Jorge Glass, Compañero. patria. Todo. Muchísimas A gracias, ustedes. presidente. Realmente le agradecemos por el tiempo. Sabemos que es corto. Sigue en las calles. Felicidades por esos 11 años. Felicidades a todos. Y queremos invitarlo a usted y a nuestros seguidores a ver Propóleos para el Mate el próximo miércoles. Otro segmento, Propóleos para el Mate. Propóleos para- Lo que le gusta a usted, presidente, que ya para me primero garganta. economista que le gusta. ¿Propóleo? Propóleos para el Mate. Para el mate. Para el mate. Para- ¿Qué le parece? ¿Para el mate o para el mate, no? También puede ser. Es el que toman los uruguayos y los argentinos. Estaremos presentando un documental sobre el golpe de Estado plebiscitario, así que no se lo pierdan. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.